Queridos estudiantes, muy buenos días, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy vamos a tratar el tema del embarazo, sus etapas y la diversificación génica o diversificación genética, que prácticamente es lo mismo. Como recordarán, la semana anterior vimos la fecundación, lo que era la fecundación, que no era más que la función de los gametos, sí, que se desarrollaba, sí, en primera instancia en las trompas de falopio, después descendía al endometrio y finalmente culminaba en el útero como tal. Bien, hoy vamos a ver la siguiente etapa, que sería el embarazo. ¿Qué es el embarazo? El embarazo no es más el proceso, el ciclo de tiempo en el cual se va a gestar, sí, la nueva vida a través de las primeras células, que son las células embrionarias, donde va a tener su origen en el cigoto, que es la célula hija, es decir, la célula fecundada resultante de la fusión de óvulo y espermatozoide. El embarazo se lo puede catalogar básicamente en tres etapas fundamentales divididas en 3 trimestres. Vamos con la primera etapa, ¿sí? Esta etapa es conocida como la etapa de los cambios hormonales. En este primer trimestre, ¿sí?, la mujer va a tener múltiples cambios a nivel hormonal, lo que va a desencadenar en múltiples, asimismo, síntomas. Vamos a señalar ciertos síntomas que se desprenden de esta primera etapa. ¿Quién no ha escuchado o quién no ha visto o quién no ha tenido un familiar que se queja, hablando de, obviamente, una mujer embarazada, de náuseas, de vómitos, ¿verdad? Es muy frecuente. Es uno de los primeros síntomas que se presentan durante el primer trimestre del embarazo. Otro síntoma que se presenta es la fatiga, el cansancio, aparentemente sin haber hecho mayor actividad física o intelectual. Se presenta mucho la fatiga, ¿sí?, el desgaste físico y a veces, obviamente, intelectual también, que va acompañado. Otro síntoma tenemos la hinchazón de las glándulas mamarias, inclusive a veces hasta la irritación, el dolor, sí, la presión, un cierto malestar que se siente a nivel de los senos, que obviamente se ve acompañado también de ciertos dolores a nivel muscular, especialmente a nivel de las vértebras intercostales, que coadyuvan o contribuyen a estas molestias. El irritamiento acompañado de dolores a veces muy fuertes de estómago, parecido prácticamente como unos cólicos que se presentan, sí, también es otro síntoma que se presenta durante esta etapa. Problemas a nivel de estreñimiento, a nivel de irritación intestinal y irritación digestiva, que se presentan obviamente por el consumo de alimentos. Pues hay mujeres, de acuerdo al organismo, hay alimentos que lo asimilan de mejor manera y otros que no los asimilan de la mejor manera, teniendo como consecuencia problemas a nivel de sistema digestivo. ¿Por qué se producen todos estos síntomas? Porque el cuerpo de la mujer está transformándose al albergar otra vida que está surgiendo, que está desarrollando, que está creciendo. Sí, está viviendo por dos. Y todas las reacciones metabólicas, recuerden que una reacción metabólica son todos los cambios, todos los procedimientos que se dan en el organismo. Al una mujer estar haciendo estas reacciones metabólicas por dos, obviamente los efectos colaterales van a ser múltiples, pero esto se da básicamente, estos síntomas se agudizan en el primer trimestre, es decir, en la primera etapa del embarazo. Bien, la segunda etapa del embarazo, básicamente, sí, es el cambio de embrión a feto. Ustedes saben que durante las 8 primeras semanas, sí, el nuevo ser, el que está en camino, es un embrión. A partir de la 9ª se convierte en feto. ¿Esto qué supone? Que primeramente los síntomas vayan decayendo poco a poco, y donde empieza una nueva etapa, que es ya el desarrollo que se va haciendo por parte del bebé. Es decir, el bebé ya de cuenta de él ciertas estructuras, ciertos órganos de su cuerpecito ya lo empieza a formar de cuenta de él. No es que dejan de necesitar la placenta,
pero sí hay ciertas estructuras, ciertos cuerpos que ya empieza a desarrollarlos de cuenta básicamente está haciendo el inicio, sí, como pueden ver, del desarrollo de ciertas estructuras a nivel de su órgano. Miren que todavía el bebé está en una posición ascendente, es decir, no desciende todavía. Recién en esta otra etapa, que sería el tercer trimestre, se despunta el desarrollo del bebé, es decir, donde ya tiene el auge, está en boga el desarrollo del bebé, donde ya va a desarrollar sus órganos, el resto de sus sistemas, ¿sí? Y se va a poner en una posición fetal descendente con el camino hacia vía uretra, es decir, un órgano que va a conectar con los genitales en donde se va a preparar para salir. Esto va a ser al paso de 37 y media, 38 semanas, en el cual va a culminar el periodo de gestación y finalmente va a culminar con el embarazo y el clímax va a ser el parto. Esto lo vamos a ver más a profundidad con el desarrollo embrionario, pero simplemente estamos viendo las etapas del embarazo, del embrión al feto. Aquí tenemos una imagen que nos indica desde el desarrollo embrionario a través de las primeras células embrionarias, sí, acompañado con los blastocitos que van a formar la placenta, que no es más que el órgano que va a necesitar el bebé, el cual le va a permitir tener una conexión con la madre y así recibir, captar los nutrientes para el desarrollo de este embrión. Miren, este número indica los meses, ¿sí?, que va a tener el desarrollo. Inicia prácticamente con el inicio de la fusión de gametos y va a culminar en el parto como tal, ¿no? Va a culminar en el parto como tal. Ahora, yo les había dicho que no se, a veces hay que tener un estimado, ¿sí? Porque, mire, de la mujer, de lo que no le llegue la regla, 2 semanas tranquilamente puede estar sin saber que está embarazada. Recién a las 2 semanas se va a dar cuenta que ha desarrollado un embarazo, ¿sí? Y así tenemos el desarrollo del embrión al feto. Es decir, ¿sí?, que prácticamente hasta esta parte, hasta esta segunda imagen que correspondería al segundo mes, sería en embrión. Desde el tercer mes va a desarrollarse como feto. Pueden ver la diferencia donde su cabecita ya empieza a desplazarse de su cuerpo, a diferencia de hasta el segundo mes que todavía está conectado. Miren cómo está conectado directamente a la placenta. Aquí no es que no esté conectado, está conectado, pero ya ciertas partes del organismo se va a ir desarrollando de manera independiente. Aquí esta imagen nos ayuda mejor cómo se desprende básicamente, ya no tiene un contacto totalmente directo con la placenta. No es que, insisto, no es que deja de necesitar, pero ya ciertas partes de su organismo se van desarrollando de una manera autónoma, hasta llegar, repito nuevamente, hasta las 37, 38 semanas. Y obviamente esto se ve reflejado en la pancita de la madre, ¿sí? Miren, va a coincidir. Y lo último va a ser que va a descender su pancita, ¿sí?, y se va a preparar para el bebé salir en esta posición fetal. ¿De acuerdo? Para que se dé esto, la fusión y la fecundación ha sido importante. ¿Qué estructura? Los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas no son más que el ADN que se encuentra en el núcleo de nuestras células. Al nosotros tener células eucariotas, nuestro ADN se encuentra en el núcleo. ¿Y a través de qué está el ADN en el núcleo? A través de los cromosomas. Es decir, los cromosomas son quien tienen, reservan, albergan la información genética de cada uno de nosotros. Pero ¿qué hace posible que la información genética se transmita de progenitores a descendientes? Los genes. ¿Y dónde están los genes? Los genes son básicamente pequeñas partes que se encuentran en los cromosomas, sí, de ADN. Es decir, un gen es una mínima parte de ADN. La diversificación genética y Mendel. Para entender esto debemos de saber que la genética implica que cuando una especie se cruza va a tener descendencia, pero esta descendencia jamás va a poder ser, ¿sí?, 100% igual a sus progenitores, porque obviamente, para empezar, vienen de células diferentes, vienen de padres diferentes. Pero Mendel, un botánico, más que
botánico, era un genetista de plantas, ¿sí? Hizo varios experimentos con guisantes, ¿sí? En el cual, a través de los cuales, de estos experimentos, formuló las 3 leyes que hasta ahora se conocen como las leyes de la herencia. Tengo la primera ley, que es la ley de la uniformidad, ley de la segregación y la ley de transmisión independiente. Voy a tratar de resumirles de esta manera. Aquí tengo las 3 leyes básicamente. Vamos con la primera, la ley de la uniformidad. Solo voy a tomar en cuenta como ejemplo por la raza, por el color del test de la piel, nada más, porque la genética implica no solo caracteres físicos, sino también psicológicos y hasta emocionales. Pero voy a hablar solo lo que tiene que ver a la piel. Como pueden ver, esta sería la primera ley de la uniformidad. ¿Qué ven ustedes de particular? Todos son directamente, o sea, de raza negra y son directamente los hijos, ¿sí? Llevan directamente la información genética de los padres, es decir, no hay mayor variación genética porque los dos sí obtienen los caracteres genéticos, hablando de la piel, estoy apuntando como ejemplo, sí, de los padres, es decir, no va a haber mayor cambio, por eso se llama uniformidad, uniforme, algo que no tiene mayores diferencias. Esta sería la ley de la segregación. ¿Qué quiere decir segregación? Viene de segregar. Segregar es decir, aislar, poner a un lado, poner al margen, no tomarla en cuenta, por decirlo así. Como pueden ver, el hijo es idéntico al papá, hablando en la piel, ¿sí? Recalco que estoy hablando como ejemplo nada más, estoy hablando de la raza, es decir, del test de la piel. ¿Ya? Es idéntico al papá, pero la mamá no sacó nada. Quiere decir que la información genética de la mamá, hablando de la test de la piel, no fue tomado en cuenta. Es decir, fue segregada, fue aislada. Por eso se llama principio de la segregación o ley de la segregación. Acá tengo la segregación, de la transmisión de caracteres independientes. Es decir, el progenitor, los progenitores, es decir, la señora y el esposo, sí aportan su información genética a través de sus cromosomas. Pero el niño en este caso no es ni 100% parecido a la mamá ni al papá, ni tienen una mezcla, digamos, de 50-50. Quiere decir que es independiente tanto de los caracteres de la mamá como de los caracteres del padre. Por eso se llama principio de transmisión independiente. Pero ¿cómo entender esto? ¿Cómo saber qué características físicas va a tener o qué características psicológicas va a tener el, el hijo, la descendencia de los progenitores? Para eso hay que entender que los genes son las naves y los alelos son los pilotos. Les he puesto esa frase para entender qué quiere decir esto. A ver, los genes son las naves y los alelos son los pilotos. Hace un momento les dije que los genes son pequeñas partes de ADN que se encuentran en los cromosomas, ¿verdad? Ya. Nosotros en cada célula promedio albergamos entre 25.000 a 30.000 genes, pero estos genes tienen copias. A estas copias los llamo alelos, ¿ya? A ver, ¿cómo es esto? Los genes son los que transmiten la información genética, pero quien termina llevando o direccionando o viendo qué información genética se va a transmitir son los alelos, que vienen a ser los pilotos, para que me entiendan. En la función de los gametos, los genes viajan, ¿sí? A través de las naves, pero quien dirige o quien decide qué camino tomar son los pilotos, es decir, son los alelos. En pocas palabras, los alelos son copias de los genes que van a transmitir la información genética. Tengo 3 tipos de alelos: dominantes, codominantes y recesivos. Esa es la respuesta. Son la respuesta a la transmisión genética. Aquí podemos ver, por favor, ¿sí? Tengo alelos dominantes, codominantes y alelos recesivos. Los alelos dominantes vienen a ser básicamente directamente proporcional a la ley de la uniformidad. Los alelos codominantes es donde va a haber una copartición. Puede para un lado, puede para el otro. Si recuerdan la imagen, sí, del bebé de tez blanca, el papá de tez blanca y la mamá de raza negra, van a ver que fueron codominantes más para el lado del papá, es decir, más imperó el papá, ¿sí? Compartieron, ¿cierto? Es que comparten
pero en ciertos caracteres, en el caso del ejemplo de la piel que les decía, va a ser más codominante, ¿sí?, al papá que a la mamá, pero va a tener obviamente de los dos. En el caso de los dominantes, o bien al papá o bien a la mamá. Como la diapositiva anterior era dominantes los dos, padre y madre en negritos, pues no iba a haber mayor diferencia. En los codominantes va a haber una variación. O bien va a tener características de los dos padres o bien solo de uno. Y finalmente tengo los alelos recesivos. En pocas palabras, los alelos recesivos son los responsables de las enfermedades genéticas que se albergan, ¿sí?, en las diferentes especies, ¿sí? Si ustedes se fijan, por favor, van a ver, ¿sí?, que ahí tengo alelos alterados, en el caso de los rojos, que son, esto es como decir el cromosoma, y aquí tengo una parte de gen, ¿no es cierto? Y en estos genes encuentro estos alelos, que son los alelos alterados, o que me va a dar como resultado los alelos recesivos. Aquí tengo la misma imagen, ¿sí?, y voy a tener la diferencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva? Quiere decir, ¿sí?, que la herencia autosómica dominante me va a dar alelos, pero que no van a imperar, es decir, no van a influir directamente, ¿sí?, en la descendencia, en los hijos. Pero en el caso de acá, la herencia autosómica recesiva quiere decir que los alelos recesivos van a imperar. Y para que me entiendan esto, el 97% de las enfermedades genéticas se deben a alelos recesivos. Es decir, vamos con esta imagen por acá para que entendamos esto de una mejor manera. Ya, miren acá esto. Como pueden ver ustedes, ¿sí?, como pueden apreciar en la imagen, ¿sí?, estos alelos, ¿sí?, que son los alelos alterados, ¿sí?, simplemente son alterados que no salieron a la luz, es decir, no se cruzaron directamente. Estos alelos, como son alterados, no intervienen directamente en la descendencia, pero en la herencia autosómica recesiva, los alelos recesivos intervienen directamente en el desarrollo o en las características que va a albergar el hijo y la hija, ¿sí?, para que me entiendan de otra manera. Yo puedo ser una persona sana, mi mujer puede ser una persona sana, pero resulta que tengo un hijo con trastorno de síndrome de Down. Se supone que si yo no tengo esto, ni mi esposa tiene eso, porque mi hijo nació con síndrome de Down. La explicación es muy sencilla, porque cada uno de nosotros albergamos, ¿sí?, los tres tipos de alelos. Yo tengo información recesiva, que tal vez fue de 3, 4 generaciones atrás y que buscó salir, ¿sí? Por eso se llama alelos recesivos. Y buscan salir, por eso pueden ver el bicolor, ¿sí?, tanto de las siluetas del hombre y la mujer, porque albergan alelos que prácticamente son, digamos, dominantes o codominantes, y alelos que son recesivos. A eso se debe las enfermedades genéticas. Bueno, esto ya lo vamos a analizar más a profundidad. Lo que me interesa es, por favor, observen el video, sí, pongan atención y vayan planteando las preguntas, preparen las preguntas, alguna inquietud que tengan, y recuerden, a las 9 de la mañana nos reencontramos para tener la clase virtual. ¿Sí? Preparen sus preguntas, por favor, alguna observación, ahí le analizaremos correctamente. Que tengan un buen resto de día y ya nos reencontramos. Chao, chao.